En sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Hola, muy buenas noches, saludos a todos, espero que estén súper bien y que hayan tenido un buen día. Bueno, la semana pasada, para hacer como un recorderis, estuvimos hablando de la conmemoración de las enfermedades suprarrenales y le agradecemos a la asociación por haber estado aquí con nosotros. La verdad es que hacen un buen trabajo y ese acompañamiento que siempre se les da a los pacientes y a sus familias debe ser algo que podamos buscarlo nosotros para todos, que sea accesible y bueno. Qué bonito tener este grupo que se dedica a esto, ¿no? El día de hoy, como siempre les digo, no es la excepción, tenemos un programa maravilloso, espectacular, vamos a estar hablando de comunicación asertiva y nos acompaña la psicóloga clínica Stephanie Smith, así que no se despeguen que ya comenzamos con Sanamente. Hola, bienvenidos a todos nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros y como les dije tenemos una invitada. Ustedes saben que hace ratito, bueno, por lo menos este año yo no les he echado ningún cuentito de los invitados, pero con esta tengo una historia y es que nosotras estudiamos juntas la maestría en psicología clínica. Bueno, nos conocíamos antes de eso porque las dos estudiamos en la USMA, pero pues nos conocemos de hace rato, así que me da mucha felicidad el poder tenerla aquí como invitada. Y bueno, Stephanie, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Ángela, gracias. Y bueno, gracias a todos por estar aquí. Ángela, gracias por invitarme. Y sí, es verdad, hace un par de años, sí, un parcito de años que nos conocemos y creo que a las dos nos apasiona lo mismo, que es la psicología. Y hoy pues venimos a hablar de un tema relacionado con la psicología. Por supuesto, y es que es fundamental. Si recuerdan, estuvimos hablando de relaciones interpersonales y una de las cosas que hablábamos ese día justamente era que teníamos que saber comunicarnos, ¿no? Entonces, por eso, ustedes saben que todo aquí va como en hilo, entonces, importantísimo. Pero antes de empezar con el tema, cuéntanos, ¿por qué psicología? Ay, esa es una pregunta súper bonita. Bueno, psicología porque la verdad al principio yo pensaba que iba a ayudar a todo el mundo. Creo que muchas personas pensamos lo mismo, ¿no? Que vamos a ayudar a todo el mundo, sin embargo, me di cuenta que podía impactar de persona a persona, podía acompañar en procesos, podía brindar un poco de salud mental y de bienestar a la vida de las personas y por eso pues me dediqué a esto, específicamente al trabajo con adolescentes y adultos en este momento. Súper. Bueno, entonces, importantísimo saber, ya ustedes saben, como les digo, esto es un directorio de profesionales para que ustedes los tengan ahí a la mano y ustedes sepan si necesitan atender adolescentes o a ustedes, ya saben que tienen una nueva psicóloga ahí en esa lista. Bueno, entonces vamos a comenzar con este tema. Bien. Cuéntanos, ¿qué es la comunicación? Bueno, la comunicación es el proceso de intercambio de información, de ideas, de emociones, de pensamientos, que lo podemos hacer de forma verbal y no verbal, y además es la manera en que pues, la mayoría de los seres humanos nos comunicamos, así que nos une y nos conecta. Ok, perfecto. ¿Podrías decirnos entonces qué estilos de comunicaciones existen o utilizamos? A mí me encanta, en verdad me apasiona muchísimo el tema de la comunicación porque al principio pensamos que pues todos nos comunicamos igual, pero la verdad es que no, existen 4 estilos de comunicación. El primero es la comunicación agresiva, Ángela. Yo creo que en Panamá lo podemos ver, ¿no? Bastante. Muchas veces en la calle, por ejemplo, cuando alguien está muy enojado. Y es este estilo en el que la persona se comunica de forma como agresiva, donde hay gritos, donde no respeta los derechos de los otros, donde solo como que se benefician ellos mismos. Y bueno, lo podemos ver cuando alguien está muy enojado, que empieza a gritar, empieza a insultar, ¿no? Y lo podemos relacionar, me gusta verlo como con animales, como con el tigre, como cuando el tigre ataca. Ese sería un estilo de comunicación. El otro sería el pasivo. Imagínense un avestruz cuando mete su cabeza debajo de la tierra y se queda ahí mientras todo alrededor va pasando. Ese es el estilo pasivo en la que la persona pues no se comunica, no dice nada, se queda como calladita y se lo guarda todo.
Luego está el pasivo-agresivo. ¿Has escuchado eso, Ángela? Uy, sí, bastante. El pasivo-agresivo. ¿Qué sería entonces el pasivo-agresivo? Pues esta persona que como que te dice algo y tú te sientes un poquito confundido, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir a Ángela algo como, oye Ángela, tú como que no ibas a llegar temprano. Se ve como una comunicación un poco como más sarcástica, donde no sabes si reírte, no sabes si ofenderte. Ese es como el feeling que da este estilo de comunicación. Y por último, pero no menos importante, está la comunicación asertiva, que es lo que vamos a hablar hoy. Excelente. Y mira qué interesante lo que dijiste hace un momento de la comunicación agresiva, porque lo que nos estabas comentando era en donde uno se beneficia. O sea que uno puede estar molesto, pero también sin estar molesto podemos ser agresivos en la manera de hablar. Sí, 100%, también. A veces cuando no nos gusta algo, cuando pensamos que algo es injusto solo para nosotros, entonces vamos y pues intentamos como sobreponer lo que yo quiero, lo que yo necesito, sobre los derechos de los demás incluso. Ok, perfecto. Bueno, entonces, para recapitular, tenemos comunicación agresiva, pasiva, pasivo-agresiva y asertiva. A mí siempre me llama mucho la atención la pasivo-agresiva porque Sí. en Panamá la utilizamos bastante. Muchísimo. Es Sí. algo bastante común en los diferentes entornos en donde uno se mueve, Sí. Ya sean estudiantes, sean adultos, sean niños, y parece algo normal. Se ha normalizado, sin embargo, es importante que nos demos cuenta que no es un estilo de comunicación en el que vamos a conectar con los otros, sino que quizás el otro no vaya a entender lo que yo le quise decir y pues eso no es lo que buscamos. Claro. Entonces ahora, bueno, vamos a ver, para tal vez, si estamos utilizando algún tipo de comunicación que escuchamos ahorita, porque también pasa muchísimo, por ejemplo, con los abuelos, con tíos, que nos adaptamos a este tipo pasivo. Sí. Entonces, cuéntanos cómo pudiéramos entender qué es la comunicación asertiva. Bueno, la comunicación asertiva, como me gusta mucho definirla, es cuando podemos comunicar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, de forma clara, directa, respetando nuestros derechos y también respetando los derechos de los demás. Esa sería una forma sencilla de describir esa comunicación. Ok, a mí siempre me ha llamado la atención esto de la comunicación asertiva y más porque la siento como un rompecabezas, cuando encajan las piezas perfectamente entre lo que tú dices y lo que yo digo, oye, y la fiesta se lleva en paz. ¿Verdad? Y sobre todo nos sentimos en calma. Sí. Porque a veces cuando uno se comunica, uno se exalta, uno se molesta y todas esas cosas van quedando en el cuerpo, todas esas emociones. Pero cuando uno tiene una buena comunicación, como acabas de decir, directa, ¿qué otras cosas dijiste? Clara. Clara. Importantísimo que nosotros podamos entender esto para nuestra comunicación con la gente en nuestra casa y con la gente fuera de ella. Sí. Porque a veces también estamos molestos y llegamos a un lugar, la persona no tenía nada que ver, y nos comunicamos con esa persona de manera agresiva Sí. o de manera pasivo-agresiva. Sí. Y en realidad la gente se queda, como tú lo dices, con este signo de interrogación como, ¿y qué acaba de pasar? Que acaba de pasar. Y tú sabes, Ángela, también, yo creo que esta comunicación es valiosísima porque al final lo que muchas veces queremos hacer es que el mensaje llegue directo, que no haya malas interpretaciones, que es lo que pasa con los otros estilos de comunicación. Como que no entiendes al final qué es lo que la persona quiere decir o ni siquiera tú mismo sabes qué decir o darte a entender. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer hoy y darle las herramientas a las personas va a ser maravilloso porque vas a poder entonces poderte comunicar de una forma donde el otro vaya a entenderte y donde tú vayas a poder transmitir lo que quieres transmitir. Súper, pero entonces te pregunto, ¿será bueno siempre utilizar este tipo de comunicación? Esa es una excelente pregunta y me encanta porque muchas veces se los digo a mis pacientes. No siempre la comunicación asertiva es la clave. En algunas ocasiones vamos a necesitar usar los otros estilos de comunicación, Ángela, porque imagínate, vamos a imaginarnos este escenario, en el que tú estás en la calle y de repente alguien te va a robar, ¿sí? Tú no le vas a decir, ay, señor ladrón, en verdad, en este momento yo no le puedo dar mi cartera porque yo necesito llegar a mi casa, ¿verdad? Entonces, esa comunicación no vamos a utilizarlo, probablemente quizás vamos a ser un poco más agresivos o si estás en una posición de riesgo pasivo, tú le das todo al ladrón. Ustedes nunca se pongan a hablar con ningún ladrón, ustedes le dan todo al ladrón. Así que en verdad los otros estilos de comunicación también son valiosos, lo único que a veces en nuestro día a día, cuando queremos conversar así como Ángela y yo lo estamos haciendo aquí, pues no funcionan, sin embargo no descartemos los demás. Cuando estamos en una posición
vulnerable, donde nuestra vida está en riesgo, los otros no funcionan. Excepto el pasivo-agresivo, Ángela. Yo no he encontrado todavía algún espacio donde esta comunicación pues sea efectiva, al menos que seas estas personas que tengan programas de chistes. Ajá. Exacto, Que no lo había se utiliza pensado. eso, sí, que se utiliza más como ese estilo de comunicación y donde las personas se ríen, pues. Porque decía nuestro amigo Freud que todo chiste encubre una verdad, ¿no? Así es. Entonces por ahí va la cosa. Sí, por eso a mí esos lugares de chistes no me gustan, porque pasan cosas terribles entre historia y chiste. Sí. No, nada, no, yo no puedo. La verdad es que en esos momentos sería yo una persona pasiva, comunicadora completamente pasiva, Completamente porque pasiva. me encantó lo del avestruz, Sí. eso de estar ahí dentro, de no pasa nada, no sé, no escucho, Sí. y de verdad que es una manera muy bonita de poder, tal vez como verlo. Como ejemplificarlo. Exacto, Ujú. que el león, el avestruz. Y el monito, eso no lo mencioné. Ajá. Pero el monito entonces sería para la comunicación asertiva, porque el monito usualmente pues estás con sus orejas, como está escuchando, prestando atención y a la vez como interactuando y comunicando, ¿no? Ah, Sí. mira, qué interesante y qué bonito. Recuérdenlo, yo creo que es importante recordarlo de esta manera y de hecho si ustedes tienen hijos, sobrinos, nietos, ejemplificarlo de esta forma nos ayudaría a que los chicos también puedan entender las maneras de comunicarse. Sí. Porque a veces uno le enseña a los chicos cosas en casa, pero al estar en un entorno todo el día en una escuela, a veces se van como adaptando otros comportamientos y otras cosas. Entonces, qué bonito es poder reforzar este tipo de comunicación con nuestros hijos y con todos esos pequeños, porque a veces uno dice, pero yo no le he enseñado a ser así. Pero es que en su entorno hay tantos estilos de crianza que a veces es complicado. Entonces, ayudemos a nuestros hijos, a nuestros niños, sobrinos, nietos, a ese acompañamiento y que puedan entender la comunicación como algo prioritario en sus vidas para ellos y para las relaciones interpersonales. Mira, E incluso, Ángela, para los adultos también, porque imagínate que tú, siendo este adulto con todas estas herramientas y con todas estas cosas, a veces nos comunicamos también de las otras maneras, ¿no? De forma agresiva, de forma pasiva, incluso de forma pasiva-agresiva, porque como bien tú dijiste, son lo que aprendemos. exacto. Utilizamos esos estilos de comunicación, entonces lo mejor sería también que agarremos esta información y nos quedemos con lo más importante para también nutrirnos a nosotros mismos. Por supuesto, y la verdad es que, bueno, es fundamental también cuando uno ya es profesional, a veces en los trabajos pasa mucho, y te quiero preguntar, ya como psicóloga clínica, si te llega un paciente que dice, es que mi jefe es súper grosero conmigo y es súper agresivo, ¿qué pudiéramos hacer o cómo podemos hacer con este tipo de personas que, y lo pregunto porque probablemente alguna persona por ahí le está pasando esto, conozco varias, Sí. entonces, más o menos, ¿qué podemos hacer como herramienta? Wow, tú sabes, esa pregunta me encanta porque lo pasa tan frecuente, Ángela, pasa tan frecuente. Y bueno, la palabra favorita de los psicólogos, depende, ¿no? Depende de varias cosas, depende, por ejemplo, de si tú tienes un espacio para poder realmente alzar tu voz y que no hayan consecuencias significativas para ti, porque es que a veces cuando queremos usar este tipo de comunicación y las personas que están a nuestro alrededor no son accesibles, pues de repente ahí hay un conflicto, pero yo creo, Ángela, que definitivamente con algunas herramientas que ahorita vamos a ver de la comunicación asertiva, podemos hacer el acercamiento porque nosotros queremos alzar nuestra voz, queremos transmitir, queremos poner límites y ahí pues habría que ver cómo el otro lo recibe y cómo el otro pues modifica o no esa conducta, porque no puedo asegurarle a nadie que use una comunicación asertiva, pues que el otro vaya a responder a eso como a nosotros nos gustaría. Claro, y mira, bueno, ya sé que hemos hablado, por ejemplo, el ejemplo del ladrón, Sí. que con él no se puede hablar con este tipo de comunicación, No. están los jefes, Sí. pero ¿qué otro tipo de personas o con qué tipo de personas se puede utilizar entonces la comunicación asertiva? Con todas las personas a nuestro alrededor. Imagínate que llegas a un restaurante, por ejemplo, y tú quieres hacer un pedido. Entonces tú llegas y hablas con la comunicación asertiva, expresas claramente lo que quieres. Ay, no sé, me quiero comer esta hamburguesa, pero bueno, a mí no me gusta la cebolla, por ejemplo. Entonces yo la pediría sin cebolla y decir esto claro y firme es la clave. Imagínate que te traen un plato donde tenga cebolla. ¿Qué haces?
ahí es importante entonces utilizar este estilo de comunicación para informarle al otro que lo que se te dio no es lo que a ti te gustó. Importantísimo, eso es súper valioso, porque hasta en ese ejemplo de los restaurantes pasa un montón. Un montón. Dije, pero yo le dije que, no, pero usted no me dijo, pero es que yo le dije que más o menos como que, y uno mismo se va enredando Sí. en el ejemplo del restaurante, pero en el ejemplo de cualquier lado también. Sí. Uno tiene que decir las cosas de manera clara, directa. Sí. Y esto solamente, no es solamente en hablar, sino también en la escritura. También, Porque totalmente. ahora la comunicación se da mucho en la escritura. Sí, muy ¿Tienes bien. como algún ejemplo de WhatsApp o alguna de estas cosas? Mira, una cosa súper importante es que nosotros no podemos ponerle un tono, un significado o algo parecido a un chat que tú recibes en WhatsApp, por ejemplo. Ay, es que me escribieron en letras mayúsculas, entonces me está gritando. Bueno, nosotros no sabemos eso. Entonces sí, por chat es esencial la comunicación asertiva. Oye, tú me estás mandando esto en letras grandes, eso quiere decir que tú estás enojado conmigo. Eso sería un ejemplo de una comunicación asertiva, Súper. donde tú tratas de clarificar el mensaje, por ejemplo. Ok, perfecto. Mira que es verdad y uno lo puede preguntar. Y más si te están escribiendo, deberían tener la confianza para poder preguntarse Por este tipo de supuesto. cosas. Y a veces yo creo que eso es algo que pasa muchísimo, que uno se queda malinterpretando los mensajes. Sí. Entonces, pues al final, qué complicado es. Que yo me quede todo el día preocupada porque me escribieron en letras mayúsculas. Y de hecho, hay algunas personas que escriben en letras mayúsculas. Sí, sí, sí. Y no se dan cuenta. Tal vez pasa también un poco con personas ya adultas, Sí. que a veces tienen esto de esta manera, y no es que nos estén gritando, es que ya escriben así. Entonces, es Sí. importante siempre pues tener esto en cuenta Sí. para no quedarnos enganchados con temas que al final pues tal vez no están siendo una prioridad en nuestro día. Así es. Y ese tipo de cosas desgastan y nos quitan toda la energía. Uno ahí enganchado, que será que me escribió, será que no me escribió, será que en negritas, en cursiva, en subrayado, porque bueno, uno puede hacer todo ese tipo de cosas en correos, en WhatsApp, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, Te cuento que una vez me echaron este cuento, ¿no? Un amigo que le estaban escribiendo un correo y el jefe como que se lo escribió en rojo. wow. Y él no estaba entendiendo qué significaba eso. Entonces él tenía en su mente de que lo estoy haciendo todo mal, esto no está funcionando. Y el jefe como que no, es que en verdad solo quería darte el mensaje de que prestaras atención a esa información en particular. Entonces hubo como una desinformación ahí, como Claro. como poca comunicación clara y asertiva. Y luego esta persona pregunta y ahí se clarifica y ya se siente pues muchísimo más aliviado, ¿no? Imagínense, Sí. y estar en el trabajo preocupado por un correo, yo creo que muchas personas lo hemos vivido. Entonces, Claro que sí. La verdad es que genera mucha tensión, genera mucho estrés Sí. y al final pues no valía ni siquiera la pena porque el jefe dijo, bueno, era para que vieras esto, ¿no? Sí, así es. Importante. Ujú. ¿Qué estrategias de comunicación asertiva nos puedes dar? Bueno, una cosa importante en la comunicación asertiva es no mentir. Eso es un clásico aquí, por lo menos en Panamá, que de repente tú tienes un compromiso, no sé, imagínate que Ángela me invita a tomarnos un té y yo no quiero ir y yo voy y le digo a Ángela como que, ay Ángela, en verdad, sabes, como que me siento mal del estómago, no va a poder ir. Y la verdad es que luego yo quedo como con esa sensación como de culpa, como sintiéndome mal, como con mucho malestar. La comunicación asertiva necesita ser clara y directa. Si Ángela es una persona que me aprecia, yo de repente le voy a decir, oye, tú sabes que en verdad hoy no me provoca ir, sin embargo, ¿qué tal si podemos ir en este otro momento en el que las dos estemos disponibles? Eso es uno. Lo otro es recordarte que tú tienes derecho a alzar tu voz y siempre lo puedes hacer de una forma respetuosa, ¿no? ¿Cómo hacerlo de una forma respetuosa? Pues siendo claros con el mensaje que queremos transmitir. Otra cosa importante es tratar de mirar a las personas a los ojos. Quizás no así, como un ciervito, pero de repente hacer algunos contactos visuales, eso va a ayudar mucho, y también a mantener una postura de tu cuerpo abierto a hablar, porque todo eso transmite un mensaje. Imagínate que yo estuviera aquí hablándole a ustedes así, con una vocecita, ¿no? Eso está transmitiendo un mensaje, pero sin embargo estoy aquí abierta. Eso también forma parte de la comunicación asertiva. Hacer preguntas, no suponer, no asumir absolutamente nada, nunca. Porque entonces nosotros nos quedamos con una idea y empezamos a darle vueltas a esa idea y vueltas a esa idea y vueltas a esa idea, y al final en verdad no sabemos si esa idea es real o no, entonces mejor hacer preguntas. Ángela, me ha pasado que hay personas que me dicen,
bueno, ¿y yo cómo hago si tengo todas estas ideas en mi mente dándoles vueltas? Haz la pregunta, date un espacio, quizás incluso escribe lo que quieres decir. Eso también forma parte de una estrategia de comunicación asertiva, escribir lo que yo quiero decir. De repente en el momento no me salen las palabras y estoy como que muy nerviosa, que es totalmente válido, entonces escribamos algunas palabras claves para poder guiarnos de algo. Ok, bueno, nos llega una pregunta que dice que cuando tú hablas de claro, directo, ¿cómo se hace eso sin ser, por ejemplo, agresivo? Ajá. Porque eso también es algo importante. A veces cuando pensamos en cosas claras y directas pensamos en agresión, Sí. pero no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que Entonces, a ver si nos ayudas con la respuesta. Perfecto. Claro y directo. ¿Qué significa eso? Primero que yo voy a empezar a no maquillar la información. Si, por ejemplo, yo te quiero decir que no te voy a decir que, bueno, lo que pasa es que a mí me salió algo y entonces no. Eso no es claro. Lo que es claro es, ¿sabes qué? En verdad, hoy no quiero ir. Eso es lo que significa claro. Y ser directo, pues hablarle específicamente a la persona. No es como que, ay, bueno, es que yo tengo una idea de que quizás otro día nos podamos ver. No. Claro y directo es eso, no maquillar la información o poner más cosas para intentar como quedar bien con los demás, porque ahí entonces hay un error de comunicación en el que el otro no va a captar lo que tú le quieres transmitir. ¿Eso quedó claro? Sí, por supuesto. Y también yo creo que es importante que cuando uno es claro y directo, tú no dices las cosas, por ejemplo, como decimos nosotros, no lo vas a decir golpeado. No le vas a decir golpeado, exactamente. No es de que no, yo no quiero ir porque es que no... No me da la gana. Exacto. Claro, no. Ahí tratamos de ser amables, claros y directos. La amabilidad es importante. Y, por ejemplo, a mí me gusta decirle mucho a mis pacientes que hay una técnica, esto no está patentizado por nadie, esto yo me lo inventé porque yo me daba cuenta, Ángela, que de repente habían personas que se les complicaba saber cómo comunicarse asertivamente. Y tienen como 4 cosas elementales en la comunicación. Primero, validar emociones, las tuyas y las de la otra persona. Ángela, yo entiendo que en este momento tú estés brava porque yo no puedo ir a este lugar, ¿no? Eso es uno. Validar emociones es reconocer la emoción mía y la del otro. La otra es hablar desde el yo, porque a veces en la comunicación cuando es agresiva yo hablo tú. Es que tú, Ángela, porque es que tú hiciste, que tú me dijiste, que tú, entonces, bueno, eso ya se pierde. Hablar desde mí. ¿Sabes, Ángela? Es que yo me siento, es que yo quiero, es que a mí me gustaría, es que yo pienso, ¿no? Desde mí. Lo otro sería entonces poder compartir las emociones que yo estoy sintiendo. Oye, yo me estoy sintiendo incómoda porque tú me estás haciendo esta pregunta, por ejemplo, ¿no? Y el número 4 entonces sería hacer una petición, hacer un trabajo colaborativo, es decir, pensar juntos cómo podemos solucionar algo, poner un límite. Me gustaría que no volviese a pasar esto, por ejemplo. Y esos serían como los 4 pasos. Okay. Hablar desde el yo, validar emociones, decir cómo me siento y entonces hacer una pregunta o petición. Bueno, deberías patentizarlo porque están buenas. Gracias. Están Bueno, buenas, ya están saben. interesantes porque definitivamente pues son cosas que tenemos que hacer. Y sobre todo esta del yo creo que nunca... no nos enseñan a esto. Hablar, Entonces claro. decimos tú, pero al final eres tú el que está sintiéndolo, ¿no? Sí. Entonces, qué bonito es poder decirlo. Justamente tenía yo estos pacientes que él me decía, lo que pasa es que ella siempre me hace eso y al final ellos, y me hablaba en ellos. Y yo, ¿pero quiénes son ellos? Dije, ella. Entonces, yo dije, ok. Entonces, también tener clara esa figura en la que yo estoy poniendo mi energía, mi emoción, mi molestia, Sí. y al final ella estaba sentada al lado y ella solo se reía y él Claro. estaba súper molesto. Entonces yo le dije, bueno, pero empecemos a verlo desde el tú. ¿Por qué no le dices tú cómo te sientes en vez de decir lo que ella hace o lo que ella no hace o lo que está 100%. pasando? Porque entonces imagínense, ya no solamente es tú, sino que es ellos cuando me estoy refiriendo a una persona y está a mi lado. Entonces, qué importante es poder comunicarnos de manera asertiva, de manera clara, de manera directa y amable. Sí. Que esa palabra me parece que es genial utilizarla ahí bajo ese espacio, ¿no? Entonces, ajá. Bueno, esa es otra cosa que iba a decir, y esto es algo que hacemos muchos panameños, y hablamos de uno. Bueno, es que tú sabes, uno dice, o uno piensa, o uno cree, y a veces como que es confuso, como que ¿quién es uno? O decimos como que, oye, es que la gente.
Sí. La sociedad, Sí. ¿no? Y al final, ¿quién es la sociedad? ¿Quién es la gente? ¿Quién es uno? Ahí es cuando pues hablamos de esta claridad. Yo, Ángela, ¿no? Esta persona, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi pareja. Ahí estamos hablando como de personas puntuales, Sí. ¿no? Porque esto de ella, la gente, uno, ¿quiénes son esas personas? Queda como un poco, queda muy poco claro, ¿no? En la comunicación, muy Sí. poco. Queda poco claro en la comunicación y no llega el mensaje que quiere llegar, ¿no? Por supuesto, y a mí me da mucha risa eso de la gente. Sí. Porque cuando queremos decir algo es que lo que pasa es que a la gente no le gusta, pero al que no le gusta, a mí. Entonces, importantísimo porque en Panamá siempre empezamos a generalizar para no meternos tampoco en temas, ¿no? Entonces, Sí. no es que la gente dice que hay un tranque, así que mejor no vayamos para allá. Y es una muy buena excusa Sí. para cuando tú no quieres hacer algo y el otro se queda como que yo yo estoy aquí y no veo tranque. O sea, ese tipo de cosas pasa. Y probablemente en algún momento nos han pasado a todos, porque yo siempre les digo, nosotros somos psicólogos, pero somos humanos y en algún momento también uno ha vivido alguna experiencia como esta. Lo importante es poder aprenderlas, poder reaprender a comunicarnos y que de esta manera podamos tener un mejor entorno, una mejor comunicación y mejor relaciones, ¿no? Entonces, en este momento vamos a hacer un pequeño corte para que ustedes vayan ahí internalizando toda esa información, vayan anotando todas esas cosas y pronto volvemos con mucha más información, así que por favor no se despeguen. Es que no puedo más. Si no te tengo a ti, me cuesta respirar. Si no vives en mí, no puedo avanzar. Cuando siento que no estás y el día se hace gris una vez más. Y empieza a nevar, las flores se marchitan y se camufla el dolor que hay en mí y todo es frío. Aunque el sol vuelva a salir, me cuesta creer en ti. Ven a pintar Lo oscuro que hay en mí, que hay en mí. Y es que separado de ti no puedo hacer nada. Que me sostienes y me amas en cada temporada. Y que cada día me dices que me amas y estás conmigo para siempre en cada temporada. En cada temporada. Salgo otra vez y empieza a florecer el campo que antes no podía ver. Empiezan a cantar los pájaros que vuelven a volar y te pueden admirar. Viniste a pintar la tierra de esperanza. Llegaste a cambiar mi angustia por calma. Y es que separado de ti no puedo hacer nada. Que me sostienes y me amas en cada temporada. Y que cada día me dices que me amas y estás conmigo para siempre. Por cada hoja que caiga y el frío que vuelve y me atrapa, yo tengo claro que es en tu tiempo y con paciencia yo te espero. Yo tengo claro que tu amor es mi consuelo. Y es que separado de ti no puedo hacer nada. Que me sostienes y me amas en cada temporada.
dices que me amas y estás conmigo para siempre, en cada temporada. En cada temporada. Muchísimas gracias a todos por estar en sintonía, gracias por seguir con nosotros en este programa, hoy hablando sobre la comunicación asertiva. Recuerden que si tienen preguntas los pueden hacer a través del número de teléfono, nuestro correo electrónico o aquí en YouTube. También recuerden que este programa se retransmite en radioclaret.net los martes, así que ahí lo pueden escuchar también o después de que acaba este programa va a quedar el enlace para que ustedes puedan compartirlo. Si ustedes conocen personas que no se están comunicando de manera asertiva, envíenle el video. Si usted conoce personas o su pareja o sus papás o su familia o sus hermanos, también les pueden mandar el video para que puedan reaprender o aprender un poquito más sobre la comunicación asertiva. Y bueno, la noche de hoy que nos acompaña Stephanie Smith, psicóloga clínica. A ver, Stephanie, haznos un breve resumen de lo que hemos hablado en esta primera parte. Bueno, si estás aquí viendo esto nuevamente, te voy a contar que hablamos primero de los 4 estilos de comunicación, que podemos comunicarnos de forma agresiva, como un tigre que ataca. Nos podemos comunicar de forma pasiva, como el avestruz que mete su cabecita debajo de la tierra. Nos podemos comunicar de forma pasivo-agresiva, donde utilizamos un poco más como el sarcasmo, el chiste. O nos podemos comunicar de forma asertiva, que es cuando comunicamos nuestros deseos, necesidades de forma respetuosa y respetando nuestros derechos y los derechos de los demás. Además, pues hablamos de una técnica donde tenemos en cuenta 4 elementos cuando vamos a transmitir un mensaje, que es validar mis emociones y las de los otros, hablar desde el yo, comunicar cómo me siento y lo último sería pues hacer una petición o hacer alguna pregunta que yo necesite. Excelente, la verdad es que ese fue un súper resumen importante, 4 y 4, eso no se les puede olvidar, porque las 2 cosas eran 4, Sí. Así que es fácil de recordar, bueno, digo yo. Entonces, estábamos justamente hablando hace un momento de que a veces la gente puede confundir un poco lo que es la comunicación asertiva con el ser agresivo, el ser tough, el ser grosero, porque no estamos acostumbrados a que la gente se comunique de manera directa y clara. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Esa pregunta me encanta, Ángela, porque nos pasa muchísimo, especialmente con personas de otras generaciones. Incluso me ha pasado con mi mamá, Ángela, si puedo contarles aquí en nuestra intimidad. Eso, porque, por ejemplo, de repente ella me dice algo y yo le digo como que, mamá, en este momento yo no quiero tener esa conversación porque me siento incómoda, ¿qué tal si la tenemos más adelante? Y ella así como que está siendo una grosera, ¿qué te pasa, chiquilla? O sea, yo chiquilla, ¿no? Ya con maestrías y todo. Pero bueno, está bien, ¿no? Para los papás siempre vamos a ser toda la vida los chiquillos, ¿no? Y de repente hay ese tipo de confusiones, pero que eso no te limite de comunicarte asertivamente, porque al final tú sabes y quedas con como un alivio de que comunicaste en verdad lo que querías comunicar y dijiste lo que en verdad querías decir. Así que sí, puede haber esa confusión, pero una cosa es lo que yo acabo de decir y otra cosa es que yo le diga que mamá, cállate la boca. Eso sería agresivo, eso sería irrespetuoso. O decirle como que, o no decirle nada, como ignorarla, que también eso sería pasivo y ella pues tampoco le gustaría. Pero bueno, parece que ninguna de las formas le gustaría. Sin embargo, que quede en ti que tú transmitiste el mensaje claro y directo que querías decir. Importantísimo. Ese ejemplo que ya acabo de decir me parece genial, porque es una manera bastante clara de poder entender la diferencia entre ser rudo y poder comunicarme asertivamente. Porque a veces también, por ejemplo, pasa yo creo que mucho en estos contextos de adulto joven, en donde los adultos exigen cosas a los jóvenes y entonces el joven puede decir, ¿sabes qué? Ahorita mismo no puedo, o en esta... Y uno se molesta porque uno dice que, pero ellos no están haciendo nada, pero ellos no sé qué, pero bueno, tal vez en ese momento no se sentía bien,
No lo sé, lo pienso en un contexto de jóvenes en general, por ejemplo, Sí. como los grupos que nosotros tenemos, que manejamos. Entonces es importante que nosotros podamos tener esa diferencia muy clara en nuestra mente de que si me están utilizando como la comunicación asertiva conmigo, no es que están siendo groseros o que están siendo agresivos, y que si estoy utilizando yo la comunicación asertiva, pues es algo genial, porque además cuando la utilizo los demás a mi alrededor van aprendiendo conmigo. Sí. A veces es complicado, y recuerdo una psicóloga que me decía en algún momento, es que la que va a terapia eres tú, no el mundo. Entonces, qué importante puede ser que cuando yo voy aprendiendo más de mí, voy utilizando mis herramientas, a mi alrededor también se va como esparciendo esa gotita bonita de lo que es la terapia, y en este caso, pues de lo que es la comunicación asertiva. Entonces, la verdad que es algo súper, súper valioso. Muy bien. Bueno, tenemos aquí un ejemplo para que nos ayudes un poco, y lo voy a leer porque si no yo misma me voy a enredar. Dice, vas a un restaurante y pides arroz, pollo y una ensalada. Le dijiste a la persona que te atendió que no querías tomate en la ensalada, y cuando la recibes la ensalada tiene tomate. Ay, eso, o sea, de verdad, para algunas personas es una situación muy complicada. Claro que sí, Ángela. Y me encanta ese ejemplo porque al final nos ha pasado a todos, ¿no? Todos hemos pedido algo y bueno, los camareros, las personas que están ayudando en ese momento, pues se les puede, como decimos en Panamá, chispotear o olvidar lo que les pedimos exactamente. Entonces vamos a utilizar los 4 estilos de comunicación con este ejemplo para que tú puedas ver entonces cómo utilizarlos cuando te suceda a ti, porque eso nos puede suceder, Sí. ¿no? Es una gran posibilidad. Entonces, 1. Siendo agresivo sería algo como llega el camarero, ¿no? Porque lo llamas, llega al lado tuyo y tú le dices, oye, ¿tú no te acuerdas de lo que yo te pedí? Yo no te había pedido tomate. ¿Verdad? Ese sería el estilo, ay, hasta me sale de actriz, ¿no? Sí, 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 con el movimiento de cara y todo. Ajá, Sí, es que sí, sabes, sí, como sí. que me lo estoy imaginando y Sí, todo. sí. Bien, ese sería el agresivo. El pasivo jamás le diría nada al camarero. O sea, se comería su ensalada así, poniendo los tomatitos a un lado, o, ¿saben? Como que, ay, bueno, ya yo no quiero comer. No diría absolutamente nada, o de repente se lo diría como a la gente en la mesa, no sé si les ha pasado, que dicen como que algo en la mesa, de repente los demás dije, oye, pero dile, pero, ¿no? Y ahí más se cohíbe. Luego está el pasivo-agresivo, imagínense, llega el camarero de nuevo, y le dice que, oye, a ti sí te gusta el tomate, no es que me lo pusiste ahí. Y el camarero así como que no entendí, o sea, ¿quieres que te lo quite, quieres que te lo ponga, no? Así sería un poco el pasivo agresivo. Y el asertivo sería entonces que vuelve a venir el señor camarero, que ya nos ha escuchado medio locos en las 4 estilos de comunicación, y le decimos algo como que, oye, señor, yo había pedido mi ensalada sin tomate, ¿será posible que usted me lo pueda cambiar? Por favor, ¿no? Listo. Y a veces los camareros se ponen súper nerviosos, como que, ay, sí, bueno. ¿Cuál crees, Ángela, de los 4 estilos de comunicación que sería más efectivo? El último, efectivamente. Ahora, si el camarero se pone nervioso y me dice que me lo quita, Ajá. porque entonces ahí vendría, eso no estaba en el ejemplo que íbamos a hablar, pero entonces imagínense que el camarero se ponga agresivo conmigo porque él olvidó que yo no le había pedido tomate. Ah, eso es un muy buen ejemplo, Ángela, porque eso también nos puede pasar. ¿Y qué podemos hacer en ese momento? Entonces el que camarero se está poniendo como así medio agresivo, le podemos decir, señor, entiendo que le incomode que yo le haga este cambio, sin embargo es que desde el principio yo había pedido la ensalada sin tomate, así que por favor cámbiamela, ¿no? Como que volvemos a decir lo que ya habíamos dicho, validando la emoción del otro y hablando desde mí, ¿no? Como que a mí no me gusta el tomate, necesito por favor que usted me lo pueda cambiar. Y pues si el camarero en verdad no está pudiendo razonar, tú puedes pedir hablar con otra persona. Entiendo que en este momento esto es muy molesto, me estás hablando de esta forma, me siento muy incómoda, voy a solicitar por favor que venga otra persona a hablar, ¿no? Conmigo. Y claro, y eso es algo que no dije, Ángela, y gracias por hacer ese ejemplo porque ahora lo puedo decir, que es el tono de voz que utilizas. En la comunicación asertiva vamos a utilizar este tono de voz con el que yo estoy hablando contigo. Este tono de voz firme, tranquilo, pero que puedo ser directa y poder transmitir el mensaje. Eso es importantísimo, porque el otro entonces va a captar el mensaje de otra forma. Claro, y miren, la verdad es que es bastante interesante todo este tema de la comunicación asertiva,
porque justo con este ejemplo que acabamos de ver es algo que pasa, uno no puede generalizar, pero casi siempre nos pasa. O sea, vamos a decir que a la mayoría de personas les ha pasado en algún momento esto. Sí. Y aunque no quiero decir que los camareros sean groseros ni nada de esto, pero en algún momento también ha pasado eso. Por supuesto. Entonces, qué bonito es poder entender que no es que por ser asertiva me voy a quedar, el que él me diga es que no lo voy a cambiar, y tú te quedas ahí y dices que bueno, ni modo, pues. Puede ser que hay personas que son alérgicas a algunos alimentos, entonces me voy a morir, pues no. No tiene que ser así, sino que tú dices, tú vuelves a decir y si no, tú buscas una solución. O sea, el ser asertivo también va en eso, ¿no? En poder encontrar esa solución a partir de la comunicación que estamos teniendo y no solo quedarnos allí. Y probablemente cuando esa persona que está como, vamos a decir, agresiva, escucha lo que yo le estoy diciendo, podría conectar y quedarse como que, oye, en verdad no estoy haciendo algo que sea adecuado. Porque además ese es tu lugar de trabajo, no es que tú estabas ahí por otra cosa. Entonces, a veces pasa, la gente anda en su corredera, la gente anda en sus cosas, 1000 cosas, y a veces uno responde desde la agresión, pero lo bueno es poder conectar y decir, oye, ¿sabes qué? Es verdad, conecto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acciono, y bueno, ya después, a veces uno se pone agresivo, después toca pedir disculpas, pero entendió también el mensaje que estaba dando la otra persona. Sí, y es muy válido, Ángela, lo que dices, especialmente lo del final, que nosotros podemos cambiar de estilos de comunicación en la misma conversación. De repente, si yo me estoy dando cuenta que yo estoy siendo agresiva, que yo le estoy gritando a alguien, que yo estoy como que, ¿saben? Yo puedo decir, oye, sorry, en verdad, en estos momentos me siento muy enojada, muy enojado, necesito un espacio para respirar y volver a conversar. Eso también forma parte de esto, porque la idea no es que ahora seamos seres humanos perfectos y que todo el tiempo seamos asertivos, eso no es la realidad. Incluso Ángela y yo, que trabajamos como psicólogas, pues no lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Yo le estaba diciendo a Ángela también que a veces llego a mi casa y pego 3 gritos y luego, bueno, me toca ir a pedir disculpas, pero bueno, eso es lo que nos hace humanos. Claro. Y lo bonito de conversar hoy, Ángela, de la comunicación asertiva es saber que siempre tenemos herramientas para hacerlo diferente la próxima vez. Qué bonito, la verdad es que es muy bonito este tema, en lo personal me gusta mucho, porque son cosas que uno va aprendiendo en la vida. Yo siempre lo repito, a veces la gente dice es que sí, pero es que las generaciones no saben, pero es que tampoco las generaciones que criaron sabían. Y esto viene en todas las generaciones. Tal vez antes era mucho más común escuchar a papá siempre gritando a los hijos con este tipo de comunicación mucho más agresiva. Ahora, yo pienso, algunos se han ido entonces a lo muy empático y muy todo así como... Al otro extremo. Exacto. Entonces, qué bonito es poder encontrar este medio. Al final, es importante que nosotros sepamos, con este ejemplo que acabo de dar, que el psicólogo busca encontrar ese medio en esta comunicación. Porque a veces he escuchado papás que dicen, o personas adultas que dicen, lo que pasa es que los psicólogos quieren hacer que yo no le diga nada a mi hijo ni nada. No es eso. Aquí el tema es que podamos encontrar ese bienestar para ambos en una comunicación. No estamos hablando ni de límites, bueno, hablamos de límites con la comunicación asertiva, pero no estamos hablando de cómo es la relación, si es horizontal, si es vertical, es poder tener respeto entre ambas partes. Y bueno, los buenos padres siempre tienen este tipo de momentos, ¿no? En donde se comunican de una buena manera con sus hijos, así que es una práctica que tenemos que seguir adoptando, utilizando esta comunicación asertiva. Así es. Stephanie, dame recomendaciones para las personas que nos están viendo sobre la comunicación asertiva. Bueno, alguna recomendación sería que hazlo, inténtalo, intenta aplicarlo, intenta practicar la comunicación asertiva. Incluso puedes buscar en internet como dame ejemplos de comunicación o de escenarios donde pueda practicar comunicación asertiva y ahí les va a aparecer. Esto no les va a salir a la primera, a nosotros no nos salió a la primera tampoco, sin embargo es una cuestión como de práctica y vas a ver que poquito a poquito las cosas se te van a ir dando. Si te identificaste con los otros estilos de comunicación, está bien, al final del día pues somos seres humanos y nos vamos a seguir equivocando, pero dale con todo con la comunicación asertiva y si tienes alguna pregunta, pues por supuesto siempre a la orden. Perfecto. Mira que el tiempo no nos ha dado mucho para ver las preguntas, pero tenemos una última pregunta. Me preguntan si tenemos hijos adolescentes que no hablan, que no quieren hablar. ¿Cómo hacer que saquen como esa comunicación asertiva? Eso es una pregunta interesante. Oye, esa es una buenísima pregunta. Gracias a la persona que la hizo, porque
el adolescente es un individuo que está todavía conociendo el mundo, conociéndose a sí mismo, y a veces, pues sí, suelen ser un poco más cerrados porque la verdad se sienten quizás más cómodos con sus pares. Eso es parte del proceso. Sin embargo, quizás tú como padre o como madre te puedas acercar a ese adolescente desde tu comunicación asertiva y decirle, oye, mi amor, ¿sabes? A mí me preocupa que muchas veces que llegas a la casa estás tan calladito, tan calladita, y yo no sé qué te está pasando. Yo estoy aquí para ti, si en algún momento pues quieres abrirte, yo te voy a escuchar sin juzgarte, y sepas que pues mamá o papá o el cuidador que sea pues está aquí y va a estar abierto a lo que sea que le quieras decir. Algo como eso sería interesante. No esperen que el adolescente entonces diga, ay, perfecto, voy a hablar 3 horas contigo. Sin embargo, estar disponible para ese adolescente va a ser clave para que en algún momento, si le pasa algo, te lo pueda comunicar. Ok, importantísimo para todos aquellos que tienen en este momento adolescentes en casa, ¿no? Importantísimo poder también darle ese espacio. Y que si usted dice que no lo va a juzgar, lo cumpla. Porque eso también es otra cosa. Excelente, Ángela. Uno dice, es que no, yo no te voy a juzgar, tranquilo, habla. Pero a la primera que me dicen, que yo te dije a ti. Entonces, importante, yo sé que a veces es frustrante. Claro que sí. Y es válido que sea frustrante, porque Sí. es que el adolescente quiere retar. Pero en esos momentos, como dice Ángela, hacer una pausa, respirar, quizás tomar distancia y luego volver a la conversación. Exacto. Y eso también es bastante importante. Yo creo que uno también, cuando tiene una emoción muy fuerte, es mejor a veces hacer una pausa. Sí. Por el bienestar nuestro y el de los demás, porque al final a veces uno dice cosas que no quería decir de esa manera, pero por la emoción tan fuerte que tienes, lo sacas, lo dices así como, ya, lo saqué, y después te vas a sentir mal contigo, Sí. y entonces también vas a tener que ir, oye, perdón, mira, porque si uno no pide el perdón, entonces después el otro se va a quedar también con eso. Totalmente. Entonces, si a veces ustedes tienen muchas cosas que decir, pero desde una emoción que tal vez no es tan placentera para ustedes, guarden un momento, esperen Sí. un momentito, repiénsenlo o piénsenlo mejor o lo que ustedes quieran, y luego entonces ustedes lo pueden comunicar. Porque Sí, ajá. y justamente de la mano, Ángela, esto de preguntarte si lo que vas a decir es lo más amable, ¿no? Porque si en verdad no es lo más amable porque tienes las emociones muy grandes, entonces mejor como el avestruz un ratito y luego entonces sacar al monito. Claro, yo creo que lo más importante de este tema de la comunicación asertiva es poder entender cuándo utilizar cada una de estas cosas. Sí. La verdad, porque es que en algún momento también nos toca utilizar algún tipo de comunicación pasiva, que no es la que vamos a usar siempre, pero en algún momento nos toca. Igual me encantó mucho el ejemplo este del ladrón, o sea, yo no voy a estar ahí peleándole, porque eso puede representar la pérdida de mi vida. Por supuesto. Entonces es importante que nosotros podamos saber en qué momento utilizar alguno de estos, que como ya sabemos es la pasiva, la agresiva, la pasivo-agresiva, y la asertiva, que es la que hemos estado hablando el día de hoy. Así que valiosísimo eso. Cuéntanos dónde te podemos encontrar. Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como Study Buddy, que es el proyecto de salud mental que llevo. Y sí, básicamente ahí, también en la clínica Mind Care Center. Ok, entonces study de estudiar. Ajá, y Buddy de compañero. De compañero. Ajá, compañera de estudio de las emociones y de salud mental. Ok, ya saben, entonces esta cuenta también allí. Cuéntanos qué subes ahí en la cuenta. Bueno, subo un poco de todo, realmente hay información valiosa para tanto el público como también para psicólogos en formación o profesionales, donde comparto temas de salud mental, de salud emocional, y sí, y bueno, estoy abierta siempre pues a cualquier pregunta que quieran hacer. Perfecto, yo creo que esto también es muy valioso e importante. Igual también sé que das algunos talleres para psicólogos y otras cosas. Doy Cuéntanos un algunos poquito. talleres, bueno, te voy a contar, Ángela, que Sí. el mes pasado abrí un grupo. Era un reto, en verdad, que se llamaba Valentía, donde las personas, pues todos los días tenían un reto por 30 días de salir de su zona de confort y crecer. Súper. En ese momento lo hice gratuito, ahora va a tener un precio así súper módico para que todas las personas que quieran puedan, pues, retarse, y muchos de los retos necesitaban comunicación asertiva. Así que va a estar súper bueno, y también pues habrá algunos cursos para psicólogos. Ahorita tengo uno de encuadre terapéutico y consentimiento informado, que es valiosísimo en nuestros primeros años en la Por universidad, supuesto. donde nos enseñaron profesores
lo hicieron bien, nada más que faltó esta información que ahora quizás Ángela y yo les podemos proporcionar a pues, los estudiantes. Sí, yo creo que eso también es bien importante, ese acompañamiento que se le da al psicólogo en formación o a los estudiantes de psicología, porque es verdad, en la universidad siempre los estudiantes me preguntan, profesora, ¿y en psicología clínica me van a enseñar cómo trabajar directamente con el paciente? Y me van a decir, y yo dije, no. Entonces, es bastante gracioso para nosotras porque ya lo pasamos, Sí. pero yo recuerdo al profesor Ricardo, yo dije, profesor, ¿y qué día nos va a enseñar cómo trabajar con los niños en la clínica y la patología que tienen? Y el profesor se reía y me decía, es que eso no se enseña aquí. Y yo dije, ¿pero por qué? Y tal vez en algún punto yo siempre pensaba, yo dije, es que ustedes tienen celos de que nos aprendamos lo mismo. Y él me decía, es que no, ¿qué quieres saber? Pero ese tipo de personas tal vez no hay un montón. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener ese acompañamiento, ¿no? Sí. Y esos otros retos, como bien lo acaba de decir, que también son espacios, y me gustan estas iniciativas porque nos ayudan. A veces también pasa que nosotros no tenemos para un proceso terapéutico porque tiene un costo un poco más elevado. Sí. Pero tener estos acompañamientos, como bien lo acabas de decir, con un precio diferente, un precio más módico, nos ayudan también a estar un poco más en conexión con lo que nos pasa hasta nosotros estar listos y empezar este proceso terapéutico. Así que la verdad es que te agradezco por esos espacios que das y ya, bueno, ya saben que la pueden encontrar en redes sociales. Y también das terapia presencial. Doy terapia presencial, doy terapia virtual, desde la corriente cognitivo-conductual, pero bueno, si les hablo de esto me voy a quedar años aquí echando el cuento, pero en resumen, pues lo que tratamos de hacer es pues conectarte con tus pensamientos, manejo de emociones y modificación de conducta. Excelente. Bueno, un último mensaje que quieras dejarnos a todos los que estamos viendo ahorita mismo. Bueno, te voy a decir la frase que me encanta, que es hablar alivia la carga. Así que si tú estás teniendo algunas cosas como atoradas en tu corazón, ya sabes que hablarlo, ya sea con un amigo, con un profesional de salud mental, en la iglesia o cualquier espacio que tú necesites, pues te va a aliviar esa carga que llevas adentro. Excelente, muchísimas gracias por ese mensaje, realmente valiosísimo para todos, siempre buscar ese apoyo, buscar ese profesional o esa mano amiga, ese oído amigo que nos pueda orientar. Yo siempre le digo a las personas, bueno, nosotros no damos consejos, eso es importantísimo, pero yo siempre le digo a las personas, si a ti te buscan para que tú des consejos y todas estas cosas, tú tienes que tener herramientas. Y una de esas herramientas es poder saber qué profesionales tienes cerca, al alcance de las personas, para que puedas brindarle la información. Porque tú le podrás dar el consejo un día, pero está ahí. O le podrás decir como consejo, dije, mira, en verdad prefiero que busques a un profesional de la salud mental para que lleve este proceso. Yo la verdad es que lo agradezco porque en esta comunidad que hemos creado de Sanamente, sé que hay muchas personas que nos ven, que hacen este tipo de cosas y refieren, por decirlo de alguna manera, a estos profesionales de la salud mental, y les agradezco un montón porque cuando uno hace eso, realmente uno salva una vida. A veces uno piensa que estas cosas son muy superficiales y no, que el psicólogo y tal, pero hay un trend que a mí me gusta mucho en redes sociales y es que ponen, es que 7 de la mañana, este paciente tiene esto, 8 de la mañana, porque es que... Yo no sé, tal vez la palabra no es santuario, aquí pensando en santuario, pero la clínica es un espacio tan bonito, es un espacio tan personal. A mí hasta que se me hace como la piel de gallina, porque es que escuchamos a las personas, estamos ahí todo el día y ahora que lo pienso, no es fácil después en la noche llegar asertivamente porque uno está cansado y todas estas cosas, pero en esos momentos es donde uno reconoce lo valioso que es esto, lo valioso que es este acompañamiento y sobre todo que nosotros podamos practicar la comunicación asertiva en todo momento que sea necesario. Entonces, bueno, Stephanie, te quiero dar las gracias por estar aquí. Espero que nos puedas volver a acompañar en algún otro momento con algún otro tema. Y nada, darles las gracias a todos ustedes que están viendo este programa, que ya estamos en nuestro 3er año, la verdad es que muy felices. Y bueno, sin más, entonces los invitamos a que puedan ver el programa nuevamente aquí a través de YouTube o escucharlo a través de radioclaret.net, que va a estar para ustedes ahí los días martes. Igual darles las gracias a Samir, que está aquí con nosotros, y a ustedes por estar del otro lado de la pantalla, así que será hasta el próximo miércoles. Hasta luego.
Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.